Bienvenidos a una nueva clase, corresponde a la clase número 9. En la clase de hoy es orgánica 3 y estudiaremos lo que tiene que ver con el concepto de isómero y algunas de las reacciones orgánicas características. Para eso me voy a ayudar de una presentación. Como yo les decía entonces, corresponde a la clase número 9 y vamos a partir con lo que son los isómeros. En general, un isómero son moléculas con igual molecular, pero distinta organización de sus átomos. Y nosotros podemos clasificar los isómeros en isómeros estructurales y en isómeros espaciales o estereoisómeros. Y a su vez los estructurales tenemos isómeros de cadena, de posición, de función. Y los isómeros espaciales o estereoisómeros los podemos clasificar en geométrico y óptico. A continuación vamos a comenzar a ver qué son los isómeros estructurales. Entonces, los isómeros estructurales son compuestos que a pesar de tener la misma fórmula molecular, difieren en el orden en que están conectados sus átomos. Es decir, tienen una estructura distinta. Dentro de estos compuestos, de estos isómeros, estaban los de cadena. ¿A qué se llama isómeros de cadena? Son los que difieren la forma en que están unidos los átomos de carbono cuando se forma la cadena. Aquí vemos tres ejemplos. Todos los tres compuestos tienen la molecular C5H12, 5 carbono y 12 hidrógeno, pero son distintas cadenas organizadas de forma distinta. En la primera están organizados formando un pentano, en el segundo caso tengo el 2-metilbutano, y en el tercer caso tengo el 2,2-dimetilpropano. Entonces ustedes se fijan, la cadena es distinta. En el primero, la cadena principal es una cadena de 5, en el segundo la cadena principal es una cadena de 4 carbonos, y en el tercero la cadena principal es una cadena de 3 carbonos. ¿Ya? Pero su fórmula general es la misma en los tres. Eso sería un isómero de cadena. Un isómero de posición son aquellos que tienen el mismo grupo funcional con una cadena similar, pero este grupo funcional está en una posición distinta. Aquí nosotros tenemos dos ejemplos donde aparece la fórmula C4H10O. Si ustedes se fijan, tengo el butanol, el 1-butanol, y al otro lado tengo el 2-butanol. La cadena es básicamente la misma, de 4 carbonos, pero la diferencia está en la posición que tiene el grupo OH. En el 1-butanol, el OH, vamos a ayudarme aquí, está en la posición 1, en ese carbono, y en la segunda, el OH está en la posición 2, en el carbono 2. En el otro ejemplo, corresponde a una acetona. También es un compuesto que tiene 5 carbonos. En el primer caso, la función cetona está en la posición 2, y en el segundo caso, la función cetona está en la posición 3. 2 pentanona, 3 pentanona. También podría darse el caso de la presencia de enlaces dobles o enlaces triples y que estén en distintas posiciones. ¿Ya? También se podría considerar isómeros de posición. Y otro de los isómeros estructurales son los isómeros de función. Y estos se caracterizan porque la cadena tiene distintos grupos funcionales. La fórmula es básicamente la misma, si ustedes se fijan aquí, en este compuesto, pero este compuesto, el primer caso, es el etilmetiléter, es un éter. ¿Ya? Y este éter tiene 3 carbonos, tiene 8 hidrógenos y un oxígeno. En cambio, el que está al lado, su isómero, es el 1-propanol. Estamos hablando de un alcohol. Dos funciones totalmente distintas, un éter y un alcohol, pero que la fórmula molecular es la misma. Y hay otro ejemplo de la propanona y un propanal. En este caso, 3 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno. Lo mismo en el propanal, y tengo un aldehído y una acetona, funciones distintas. Y el tercer ejemplo va lo mismo, tengo la función éster y la función ácido carboxílico. La fórmula molecular es la misma y funciones distintas. Entonces, de los isómeros estructurales estaban los de cadena, los de posición y los de función. Nosotros también dijimos que los isómeros se podían clasificar en otro rango, que eran los estereoisómeros o los isómeros espaciales. Y estos isómeros se caracterizan porque tienen igual fórmula molecular, igual estructura, pero la disposición de los átomos en el espacio es distinta. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos los isómeros geométricos del tipo cis-trans. ¿Qué significa la isomería cis-trans? La isomería es un tipo de isomería para alquenos y cicloalcanos, ¿ya?
¿Y cómo yo voy a distinguir si un isómero es cis o un isómero es trans? Me tengo que fijar en el doble enlace. Si los grupos, en este caso, si los radicales que tienen la primera prioridad, están en el mismo plano, van a ser isómeros cis. Si están en planos opuestos, o si están, no, más que planos opuestos, si están en forma opuesta, en forma transversal, van a ser isómeros trans. ¿Ya? Aquí está el doble enlace, están en el mismo lado del doble enlace. Acá está el doble enlace y aquí están en lados opuestos al doble enlace. Por ejemplo, el primer caso sería el cis 2-buteno y el segundo sería el trans 2-buteno. Aquí tengo un ejemplo de un ciclo. Si ustedes se fijan aquí, están en la misma cara del ciclo. ¿Ya? Entonces este es el cis 1,3 dimetilciclopentano. Y acá están en caras opuestas del ciclo, en este otro ejemplo. Entonces sería el trans 1,3 dimetilciclopentano. Entonces, tiene que ver en el fondo la ubicación donde está. Otro tipo de estereoisómeros, que también son geométricos, son los que son Z y E. Los Z y E se utilizan cuando hay 3 o más sustituyentes diferentes en el doble enlace. Y para cada uno de los átomos de carbono del enlace se determina individualmente cuál de los sustituyentes tiene la prioridad más alta. Entonces, si yo tengo, aquí tengo un grupo carboxilo, un grupo amino, un metil y un hidrógeno. Lo que yo tengo que hacer es asignarle prioridad. ¿Y cómo se asigna la prioridad? De acuerdo al que tiene el mayor número atómico, tiene la prioridad 1, y así al siguiente hasta llegar al que tiene menor prioridad. Y cuando en este caso los radicales o los sustituyentes, los que tienen las dos primeras prioridades, están en el mismo lado del enlace, van a ser Z. En cambio, si los que tienen las dos primeras prioridades están en lados opuestos del enlace, van a ser E. Sigue el mismo principio entonces el cis y el trans. Si estaban en un mismo lado, eran cis, y por eso aquí aparece Z entre paréntesis cis, ¿ya? Porque sigue el mismo principio. Si están en lados opuestos, en el isómero cis-trans, habíamos dicho que era trans, pero aquí, en este tipo, E. ¿Ya? Y también los estereoisómeros o isómeros espaciales, tenemos los ópticos o enantiómeros. Son una clase de estereoisómero que se caracteriza porque uno es la imagen especular del otro y no se pueden superponer, como por ejemplo la mano derecha con la mano izquierda. Si ustedes las miran como si se mirara en un espejo, se ven la misma, pero si yo las coloco una encima de otra, no me calza en forma perfecta. Eso significa que yo no las puedo superponer. Otra característica para que existan estos isómeros ópticos es que el compuesto debe tener al menos un carbono asimétrico o quiral. ¿Qué significa? Que tiene que haber un carbono unido a 4 radicales distintos. Aquí en esta imagen, donde está la mano, nosotros vemos un átomo de carbono que está unido a un hidrógeno, a un grupo ácido carboxílico, a una cadena carbonada R, en este caso a una amina. Entonces está unido a 4 grupos distintos. Este es un carbono quiral. Y otra característica que tienen estos isómeros ópticos es que pueden desviar la luz polarizada. Existe un instrumento que es el polarímetro, que a mí me permite medir la desviación de la luz. Y esta luz se puede desviar hacia la derecha, y cuando se desvía hacia la derecha, normalmente se representan con un signo positivo o con la letra D mayúscula, que significa adectogiro, que la luz se está desviando a la derecha. O bien, si la luz se desvía hacia la izquierda, se designan con un signo negativo o con la letra L mayúscula, que significa levogiro, que la luz se desvió hacia la izquierda. Dentro de estos estereoisómeros, también nosotros tenemos los isómeros ópticos enantiómeros, utilizamos la nomenclatura R y S para diferenciarlo. Este tipo de nomenclatura R y S tiene que seguir ciertas reglas para poder usarlo. Primero, tengo que ordenar los 4 sustituyentes del carbono asimétrico por orden decreciente en el número atómico, del mayor al menor. Si 2 o más átomos son iguales, coinciden en su número atómico, me tengo que fijar en el que continúa, en el que está unido al lado de ese átomo.
¿ya? Y si aún persiste esta igualdad, me tengo que fijar si es que tiene enlaces triples, dobles o simples. Predomina el triple por sobre el doble y el doble por sobre el simple. Una vez que ordenamos los sustituyentes en forma decreciente según su z, se ve la forma o la sucesión en que se realiza esta prioridad. Por ejemplo, si esta prioridad sigue el sentido de las agujas del reloj, se dice que es del tipo R, que en latín corresponde a rectus y que significa derecha. Y si este sentido es contrario a las agujas del reloj, se dice que es de un isómero del tipo S, sinester, que en latín significa izquierda. ¿Ya? Esta regla solo es válida cuando el grupo que tiene menor prioridad, o sea, el grupo 4, está hacia el fondo en el plano. ¿Ya? Es cuando esta cuña, por ejemplo, cuando normalmente se representa con una cuña segmentada, apunta hacia el fondo del plano. Si este isómero que tiene menor prioridad está apuntando hacia el frente, ¿ya? La molécula rota en la posición contraria. Si era un S, será un R, si era un R, será un S. Esto último se puede explicar mucho mejor con lo que es la representación de Fischer que vamos a ver a continuación. Aquí yo tengo un ejemplo del isómero R y S. Tengo este carbono, es quiral, tiene 4 sustituyentes distintos, 4 grupos distintos, tengo un bromo, un hidrógeno, un cloro, un flúor. Y esta es su imagen especular. Una es la imagen especular de la otra. Yo les asigno prioridad. El bromo tiene la prioridad número 1 porque su Z es 35. Luego viene el cloro, que tiene la prioridad 2 porque su Z es 17. Luego el flúor, que tiene la posición 3, la prioridad 3. Y finalmente el hidrógeno, que tiene la posición 4. Si yo veo el orden de los números, 1, 2, 3, ¿ya? Está girando en forma contraria a los punteros del reloj. Por lo tanto, es isómero del tipo S. Si yo me fijo en este otro isómero, en el que está al frente, tengo el bromo en posición 1, el cloro dijimos que era 2, el flúor 3. Si yo sigo la sucesión de los números, voy a ver que está girando a favor de los punteros del reloj, por eso es isómero R. ¿Qué pasaba? Lo que habíamos dicho, cuando isómero, la posición 4, si ustedes se fijan ahí está con línea segmentada, eso significa que está hacia atrás. Si ese 4 hubiese quedado en esta línea, en esta cuña oscura, se indicaría que está en la posición de frente, y ahí tengo que girar en forma contraria a la molécula. Por ejemplo, veamos acá. Esta es mi representación de Fischer, que es esta representación en el plano. Si la prioridad 4, que es esta en este caso, el hidrógeno, me hubiese quedado aquí en el eje X, ¿ya? Yo tendría que haber girado la molécula en forma contraria. Si originalmente era S, sería R. Si originalmente era R, sería S. ¿Ya? Eso significa aquí. Y finalmente, que también tiene que ver con esto, la rama que estudia toda la disposición de las moléculas en el espacio se llama estereoquímica. Y esta disposición en el espacio se puede representar a través de distintas proyecciones. Tenemos la proyección Caballete, la proyección de Cuña, la proyección de Fischer y la proyección de Newman. Son distintas formas de representar en el espacio las moléculas. Las proyecciones de Cuña, ¿ya? Consiste en representar a través de trazos, ¿ya? En el plano los distintos grupos. Si ustedes se fijan aquí, un trazo segmentado significa que está hacia atrás en el plano. Una cuña, por ejemplo, que está aquí, que está en forma gruesa, significa que está hacia adelante en el plano. Y esta que se ve así, que no está segmentada, significa que está en el plano. Entonces, esa es la representación de cuñas. Otra es la proyección de Newman. Y la proyección de Newman me permite identificar el carbono y es como si yo viese de frente la molécula. Con un círculo voy a representar el primer átomo de carbono, el que queda más próximo al espectador, ¿ya? Y lo represento con un punto y en forma radial, aquí empiezan a salir
los sustituyentes, en este caso. Y hacia atrás, en un círculo, viene el otro carbono. ¿Ya? Y de ese carbono, que está representado con un círculo, a través de ese perímetro comienzan a aparecer, en este caso, los otros compuestos. Si ustedes se fijan aquí, lo que estoy representando es esta molécula, el 1, 2, 3, 4, estoy representando aquí el 2-bromobutano. Este sería mi primer carbono, que es el que está ahí con un punto. Este sería mi segundo carbono. Si ustedes se fijan, ahí está con un círculo, ahí está representado el bromo, ahí está representado el hidrógeno, y aquí viene todo el resto de la cadena, que sería H3. Esta proyección, entonces, corresponde a las proyecciones de Newman, que es con este punto y con estos círculos. Luego tengo las proyecciones de Caballete, ¿ya? Y que aquí es como si la molécula estuviese mirada de arriba y se representan los enlaces con estos trazos delgados, ¿ya? Y la característica que tiene aquí es que esta puede girar, ¿ya? Que aquí es posible girar los carbonos y podría quedar así o podría quedar hacia abajo, ¿ya? Entonces yo puedo girar y esa es la proyección de Caballete. Y la proyección de Fischer, como yo les decía, es una proyección aquí en el plano, ¿ya? Y es como si yo mirara desde arriba las moléculas. Tengo esta posición en el plano. Ahora veamos las reacciones orgánicas, pero estas reacciones orgánicas solo vamos a ver según el cambio estructural que se produce en el reactivo. Hay otras formas de clasificar según cómo se rompe el enlace, pero nosotros esta vez vamos a ver solo cómo es el cambio estructural en el reactivo. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos 4 tipos: reacciones de adición, reacciones de sustitución, reacciones de eliminación y reacciones de transposición. Vamos a partir por las reacciones de adición. Las reacciones de adición ocurren cuando las moléculas poseen dobles o triples enlaces y se le incorporan 2 átomos a estos grupos, disminuyendo la insaturación de las moléculas. En otras palabras, tengo un sustrato, ahí tengo mi molécula, que tiene un enlace doble o triple. Este reactivo ya se incorpora a esta molécula y este enlace se rompe para originar una molécula que tiene menor insaturación. En este caso, una molécula con enlace simple, en el ejemplo. Ya, aquí tengo un ejemplo donde tengo el propeno, reacciona la molécula de bromo, se incorporan estos bromos para donde el enlace, se rompe este enlace, se abre este enlace y me genera una molécula con enlace simple. Acá tengo un ejemplo donde tengo un triple enlace, entra esta molécula de bromo y me estaría dando origen a un enlace doble. O sea, cambió la insaturación, pasé de un triple a un doble. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tiene que pasar de un doble a un simple, pero sí disminuir la insaturación. Reacciones de sustitución, ¿ya? Que era el otro tipo, son aquellas en las que un átomo o grupo de átomos del sustrato son sustituidos por otro átomo que viene del reactivo. Por ejemplo, acá yo tengo mi sustrato, tengo mi reactivo, y este ocupa la posición de uno de estos átomos del sustrato, y este pasa a formar otro producto en la reacción. Si yo acá tengo un ejemplo, tengo el propano, tengo la molécula de cloro, este hidrógeno que tiene la molécula del propano, cloro va a usar esa posición, va a usar la posición del hidrógeno, y este hidrógeno tiene que salir porque yo tengo que respetar la tetravalencia del carbono. Por lo tanto, este hidrógeno sale, reacciona con este otro cloro que estaba aquí y forma el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno. Aquí tengo otro ejemplo de sustitución donde el grupo ciano, que es este que está aquí, ¿ya? Va a desplazar o va a sustituir a la molécula de bromo. El bromo sale, este grupo ciano entra y este bromo se junta con ese potasio y va a formar otro producto en la reacción química, que en este caso sería el bromuro de potasio. Por eso se llama sustitución, ocupa la posición, sustituye. Otra reacción es la reacción de eliminación, y es cuando 2 átomos o grupos de átomos que se encuentran en carbonos adyacentes, ¿ya? Se eliminan y se genera un enlace doble o un enlace triple. Y esta reacción es opuesta a la adición. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Yo tengo un compuesto que no tiene insaturaciones, si ustedes se fijan aquí,
Y este compuesto, estos que están, carbonos que están aquí adyacentes, que significa uno al lado de otro, van a salir producto de la reacción con este reactivo. Y al salir se genera la formación de un enlace. Este enlace que se puede generar ya sea doble o triple, pero se genera la formación de un enlace. Si ustedes se fijan acá, tengo el ejemplo del 2-clorobutano y el reactivo es el hidróxido de potasio. Este reactivo hace que se rompa el enlace, sale este cloro y el hidrógeno. ¿Ya? Uno de estos hidrógenos se mezcla con el OH y me da origen al agua, y el cloro se está mezclando con el potasio y me da origen al cloruro de potasio. Pero al salir estos, se genera, forma el enlace, y ahí se formó el enlace. Entonces, si ustedes recuerdan, la adición era que disminuía la insaturación. Aquí aumentó la insaturación porque de uno simple pasé a un enlace doble. O acá, de un enlace simple pasé a un enlace triple. Si ustedes se fijan aquí, actuó el reactivo sobre estos carbonos, sobre estos bromos que están en forma adyacente, salen estos bromos, sale ese hidrógeno que está ahí, y se está formando, en este caso, un enlace triple. Uno de estos hidrógenos que están aquí actúan con los OH para originar moléculas de agua, y estos bromos con el potasio que está ahí para generar esta molécula, este compuesto, este producto nuevo que es el bromuro de potasio. Entonces, de un enlace simple ahora tengo un enlace triple. ¿Ya? Aumenté la insaturación. Y por último, la reacción de transposición. Esta reacción consiste en reordenar los átomos de una molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de esta molécula, que este es el butano, y por la presencia de catalizadores y de calor, yo puedo reordenar los átomos y tengo un compuesto, una nueva cadena, que en este caso sería el 2-metilpropano. Entonces, lo que formé en el fondo aquí fue un isómero. Y con esto nosotros damos por terminada la clase y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.